Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Qué bendición que estamos esta noche nuevamente aquí. Quiero felicitar a la hermana por el salmo que nos trajo esta noche. Muchas felicidades, hermana. Que Dios le bendiga. Un hermoso mensaje que hemos recibido. Quiero decirle que cuando de memoria ocurre un poderoso en el cerebro, dice el doctor Ramírez, que hay un cambio tremendo en el cerebro que se llama decatología bíblica, y se hace un surco en el cerebro que nunca se olvida. Y eso es cierto. De niño yo aprendí párrafos del Biblia entero que hasta la fecha no me olvido. Estoy seguro que cuando nosotros leemos la Biblia y aprendemos textos enteros de la Biblia, se quedan tan adentro de nuestra mente, de nuestro corazón, que nunca olvidamos. Y por eso Elena White dice que a nuestros niños nosotros deberíamos enseñarles trozos enteros de la Biblia, para que aprendan y entonces, aunque crezcan, nunca olviden. Dicen que J.N. Andrews era un hombre que leía mucho la Biblia. Leía tanto la Biblia que se aprendió el Nuevo Testamento de memoria. Un día le preguntaron, Pastor Andrews, ¿es verdad que usted se sabe el Nuevo Testamento de memoria? Y entonces él contestó, bueno, dijo él, he estudiado mucho el Nuevo Testamento, que tal vez si se perdiera el Nuevo Testamento, podría escribirlo totalmente de memoria. Y era una bendición. El pastor Andrews era muy inteligente y toda su capacidad intelectual él lo achacaba al estudio de la Biblia. Así que es una bendición leer y recitar la Biblia de memoria. Amén. Esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios. Y me encanta el tema de hoy. Mientras lo estudiaba esta noche, esta mañana, esta tarde y antes de venir, me sentí muy confortado. El texto clave, si lo leemos así de buenas a primera en Salmos 137:9, es muy tosco, tiene como una connotación muy dura. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Esta expresión es una expresión de dolor. Es una expresión, realmente es una expresión de venganza, ¿saben? Es una expresión de venganza del pueblo de Israel cuando fueron tomados y llevados cautivos a Babilonia. Y fueron sometidos a esclavitudes injustas. Y en medio de su dolor, viendo lo que los babilonios hacían con ellos, exclamaron este llanto de dolor contra ellos. Y exclamaron diciendo, dichosos los que tomen a tus niños y los estrellen contra la peña, diciéndole a los babilonios por lo injusto que habían sido con ellos en la esclavitud. Esta expresión es una expresión de dolor, de tristeza, de venganza. ¿Quién no ha sentido un momento de dolor en la vida? ¿Quién no ha sentido un sentimiento de venganza en la vida? Y sobre todo cuando ha sido injusto, cuando no hay oportunidad de defenderse, o cuando simplemente no tienes cómo defenderte. Pero esta noche, el tema de hoy es expresar o decir que nosotros como humanos tenemos la oportunidad de expresar de manera espontánea, sin reservas, ante Dios nuestro dolor, y que
sin que eso represente una ofensa a Dios. Ustedes y yo podemos expresarle a Dios nuestro dolor. Es una realidad que también vivimos nosotros los cristianos. No es un pecado expresarle a Dios nuestro dolor. No es un pecado expresarle a Dios cuán mal nos sentimos por alguna situación que estamos atravesando. Una experiencia personal que ilustra el dolor, la confusión de una familia tras perder a sus hijos, que clama con preguntas sin respuestas. Los salmos, hermanos, encontramos salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son ese tipo de salmos que regularmente fueron escritos por David, donde David expresa ese dolor. Donde David expresa: ¿por qué, Señor? ¿Por qué mis enemigos se han vuelto contra mí? ¿Por qué mis enemigos me lastiman? Y David tenía mucho que decir sobre eso. David fue una persona que fue perseguido por sus enemigos. Muchos lo querían matar. Empezando por Saúl, ¿no? Que lo quería matar. Y en muchas ocasiones estuvo a punto de que lo matara. Dice que en una ocasión estaba cenando y tomó una lanza y quería matarlo. En este tipo de salmos, los salmos imprecatorios, se refleja la fragilidad e impotencia del ser humano ante la fortaleza de nuestros enemigos. Y como todos nosotros sabemos, Israel fue llevado al cautiverio en repetidas ocasiones. Desde que salieron de Egipto, Israel fue cautivo, no solo en Egipto, sino en otras ocasiones. Por supuesto, por sus malas decisiones. Se alejaban de Dios, los llevaban cautivos y sufrían. Sin embargo, el imperio que los oprimió, incluso llegó a profanar el templo, fue Babilonia. Los babilonios fueron duros con el pueblo de Israel. Los trataban muy mal, los humillaban, los odiaban. Y el Salmo 137 expresa el dolor que el pueblo de Israel sintió cuando fue cautivo por el pueblo babilónico. Israel fue llevado cautivo por haber olvidado el pacto de Jehová. Nosotros nunca vamos a sufrir consecuencias más terribles a menos que nos olvidemos de Dios, que olvidemos las promesas de Dios, que nos alejemos de Dios. A menudo, a veces nos quejamos porque estamos mal. A veces son pruebas, es cierto. A veces pasamos pruebas. Pero a veces también es porque nos hemos alejado de Dios. Israel había abandonado el pacto y estando en aquella tierra extraña experimentó el doloroso sufrimiento, la diferencia entre adorar a Dios en Jerusalén y hacerlo en el cautiverio. Y hermanos, cuando leemos este salmo es muy, de veras que es complicado, es inevitable no conmoverse al ver los sufrimientos del pueblo y cómo lo transmite David por la expresión poética. Y quiero invitarles para que abramos la Biblia y leamos y veamos cómo se expresa David en este salmo. Salmo 137. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a leer lo que expresa David en este lamento. Este es un salmo imprecatorio, ¿no? Como les decía, que escribe David. Y cómo David expresa el dolor del pueblo de Israel estando en Babilonia. Vamos a leer los versículos 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. Vamos a leer todos juntos, hermanos. A la 1, a las 2 y a las 3. Juntos a los ríos de Babilonia,
Ahí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo. Si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Tremendo, ¿no? O sea, vean cómo los babilonios se burlaban de ellos. Dice que les hacían cantar, ¿no? Los hacían cantar para que ellos se acordaran. Los hacían sufrir. Dice el versículo 4, ¿cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Y el versículo 6, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acuerdo. Hermanos, la historia dice que los ríos principales de Babilonia eran dos, el Tigris y el Éufrates, cuyos ramales irrigaban los campos, y los hebreos vivían alrededor de las aldeas cercanas a sus afluencias, donde crecían los sauces. Algunas traducciones los mencionan como álamos. Así que podemos imaginarnos a los cautivos que estaban ahí, que se reunían como a adorar a Dios en esos lugares, en contraste con la opresiva influencia politeísta de un pueblo pagano. Ellos como que se juntaban, ¿no?, para adorar a Dios, y los babilonios se burlaban de ellos. En medio de todo, ahora extrañaban estar en Jerusalén, en un país extraño, para adorar a Dios. Por eso, mis hermanos, esta primera parte del Salmo nos enseña que alejarnos de Dios, quedarnos a merced de nuestros enemigos, es terrible. Nos recuerda que con frecuencia solo valoramos lo que hemos perdido hasta que nos quedamos sin nada. También nos recuerda la diferencia entre cantar con el gozo de estar en paz con Dios y cantar solo porque nuestros opresores nos lo exigen. Ellos les pedían que cantaran, pero ellos no cantaban de alegría. ¿Cantaban de qué? De dolor, de tristeza, pero no cantaban de gozo como cuando cantaban allá en Jerusalén. Algún día, hermanos, tal vez nosotros no cantemos precisamente porque tengamos gozo. Tal vez en medio del dolor, tal vez en medio de la desesperación, en un mundo lleno de injusticia como el que nos ha tocado vivir, no sabemos en qué momento necesitaremos cantar, orar, pero bajo qué circunstancias. Por eso debemos aprovechar estos momentos, como nuestra hermana nos decía, de orar, de cantar, con gozo, con alegría. Estos momentos fortalecen nuestra fe. Tenemos cómo hacerlo, tenemos el espacio, un lugar cómodo. El pueblo de Israel, ahora en esta situación, no tenían ni el lugar, no tenían el espacio, no tenían las condiciones. Estaban en una situación muy complicada.
anhelaban tener un lugar, un espacio. Un día vamos a anhelar tener una Biblia, una música, una bocina para que se escuche la alabanza y cantemos. Tal vez hasta ese momento valoremos un lugar como este. Por eso es importante reflexionar en lo hermoso que es este lugar, la familia, la iglesia, para poder cantar y orar y alabar a Dios. Ahora, mis hermanos, el otro punto que hay que analizar aquí es la justicia. En un mundo lleno de injusticia, desde que el pecado entró, el anhelo de justicia es una constante en el corazón del ser humano. Y se intensifica especialmente cuando se sufre la pérdida significativa, ya sea de un ser querido, de la salud, de alguna injusticia. En el Salmo 137, el salmista no solo clama por justicia, sino también por venganza, expresándolo de manera aparentemente severa en los versículos 8 y 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren cómo lo expresa David. Dice: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Miren cómo lo expresa David. Dichoso, dice, el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. O sea, dicho de otras palabras, está diciendo: Babilonia, miserable, porque lo está maldiciendo. Bienaventurado el que te dé el pago, el que tenga la oportunidad de vengarse. Dichoso el que mate a tus niños. Hermanos, esta imprecación recuerda las profecías de Isaías contra Babilonia, pronunciadas siglos antes. Y vamos a Isaías 13:16, perdón, porque eso iba a llegar. Miren lo que dice Isaías 13:16. Esta es una profecía contra Babilonia. Y dice así: sus niños serán ¿qué? Estrellados ante ¿qué? Ante ellos mismos. Sus casas serán ¿qué? Y sus mujeres violadas. Aquí quiero decirles algo, hermanos. Y bueno, otro texto, 14:21, vamos a leerlo también. 14:21, miren lo que dice: preparad a sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres, que no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. El 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el sobreviviente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en tierra cenagosa, la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová. Ahora, ven, hermanos, ustedes, los israelitas querían justicia. Pero Dios había dicho: esperen, yo voy a hacer justicia. Y esta porción del Salmo nos enseña que nosotros no estamos autorizados para hacer justicia por nuestra propia ¿qué? Mano. Esta es una gran lección importante y es una lección que quiero recalcar para ustedes y para mí esta noche. Ellos deseaban hacer justicia por su propia mano y clamaban a Dios que hiciera justicia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido lastimados por alguien? ¿Cuántos de nosotros hemos sido criticados, juzgados, lastimados tal vez físicamente, emocionalmente, con heridas
que llevamos de por vida. No nos pudimos defender, no tuvimos la oportunidad. Y clamamos justicia y aparentemente nadie nos escuchó. Lloramos, gritamos, pero la Biblia dice, mía es ¿qué? La justicia, mía es la venganza. Y también dice el Señor, tu pleito, ¿qué dice? Yo lo pleitearé. Se necesita confianza y fe para creer en eso. Se necesita fe, se necesita confiar, creer realmente en que Dios lo va a hacer. Se necesita quedarse callado, no hablar. Y tal vez eso sea lo más difícil. El pueblo de Israel, al mirar todo lo que había pasado, no podía quedarse callado, no podía quedarse con las manos cruzadas. Pero ellos, ¿saben una cosa, hermanos? Ellos conocían las profecías. Ellos eran estudiosos de la Biblia y sabían de esas profecías, sabían lo que le iba a pasar a Babilonia. Por eso ellos no hacían nada, esperaban. Miren, la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy ¿qué? Dios. No tenemos por qué desconfiar de Dios. No tenemos que adelantarnos como Abraham para ayudar a Dios. No tenemos por qué hacer justicia por nuestra propia mano. ¿Lo puedes hacer? Sí. Tal vez sí. Pero vas a estropear los planes de Dios. Por eso David fue llamado el hombre conforme al corazón ¿de qué? De Dios. ¿Podía matar David a Saúl? Sí, Señor. Tuvo muchas oportunidades. Es más, Joab le dijo, no lo mates tú. Déjame hacer lo que yo lo voy a hacer. No te ensucies las manos, yo lo voy a hacer. Pero David le dijo no, porque es lo mismo. Él es el ungido de Dios. No, pero él ya no es rey, ya el Señor lo desechó. No, porque lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Cuando Balac llamó a Balaam y le dijo, ven, maldíceme a este pueblo, ¿por qué? Y Balaam dijo, Señor, mira que después de necio, Dios le dijo, está bien, ve, pero vas a decir lo que... Y una de las cosas que Dios le dijo, está bien, habla, pero acuérdate, nadie puede maldecir lo que yo ya bendije. Y hermanos, eso es cierto. Lo que Dios bendijo, nadie puede maldecirlo. Los Beatles, el famoso cuarteto de Liverpool, un día dijo, nosotros somos más famosos que Jesús. Y el cuarteto se acabó. Cuando se construyó el famoso barco del Titanic, el que lo había construido dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Y esa noche el barco se hundió. Hace algunos años, el famoso dictador Hugo Chávez, en cadena nacional, en su televisora dijo, maldigo desde mis entrañas a Israel. Lo maldigo desde mis entrañas a Israel. Ese video todavía está en YouTube. Y a los 6 meses fue declarado con cáncer. Y fue a Cuba y con los mejores médicos para curarlo. Y al año murió. Nadie puede meterse contra Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Solo tenemos que tener fe, esperar en Él, confiar en Él. El pueblo de Israel quería vengarse. Tenía razón. Habían sido injustos contra Él. Pero ¿sabes por qué el Señor no desea que nosotros nos venguemos? ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos humanos y nuestra venganza puede fallar.
nuestra venganza puede ser injusta. Por eso Dios no quiere que hagamos eso. Por eso esta noche, hermanos, quiero decirles que en medio de nuestro dolor, Dios nos acompaña. Dios está allí. Cualquier afrenta contra el pueblo de Dios, Él va a mostrar su poder. Una afrenta contra un hijo de Dios es una afrenta contra Él. Así lo declara el profeta Zacarías al hablar del celo divino por su pueblo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Por lo tanto, el deseo de vindicación del pueblo de Dios es en realidad el deseo de la vindicación de su carácter. Hermanos, Dios vindicará su justicia, porque el carácter de Dios es su justicia. Este mundo al final quedará vindicado por la justicia de Dios. El pecado será destruido y el reino de Dios será instalado. Y la base del reino de Dios será la justicia de Dios. Yo he instalado a mi rey, dice Salmo 2. En Sión, mi monte santo, yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya y los confines de la tierra. Tú los gobernarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Oh, mis hermanos, qué glorioso futuro tenemos, amén. Qué gran futuro. No tenemos que tener miedo. Si estás pasando por alguna injusticia, algún problema, algún temor, no tengas miedo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Hermanos queridos, estos salmos nos enseñan que Dios es soberano y que no hay otro Dios fuera de Él. Por lo tanto, Él es digno de adoración y tenemos que confiar en Él, aún en los momentos más complicados. Como persona, yo he vivido situaciones muy complicadas de injusticias. Cuando era niño, nosotros somos de una familia muy numerosa y un día yo estaba muy pequeño, tal vez tendría unos 12 años. Me enteré que una de mis hermanas había sido abusada sexualmente. Yo no entendía muy bien. Y ustedes saben que los abusos nunca vienen de gente extraña. Siempre es de alguien muy cercano. Yo recuerdo que ese fue un dolor muy profundo, sobre todo para mi madre, para los cercanos. Yo no lo entendía muy bien todavía. A medida que crecí, me di cuenta de ese dolor que estaba matando a mi madre y a algunos de mis hermanos mayores. ¡Qué injusticia! Una manera cobarde y vil de aprovecharse de una niña. ¿Quién me contesta? ¿Cómo se puede arreglar un problema así?
cuando quien lo hizo es alguien que te ama, que te quiere, supuestamente, en quien tú tenías toda la confianza. Y todo se acabó para ella. Le arruinó su vida. Le arruinó su vida. Esos deseos de venganza llegaron a mi corazón. Años después, mi hermano Josué, él era pastor, estaba viajando de regreso, había venido a comprarse un auto a la Ciudad de México. Estaba recién casado, tenía apenas tal vez unos 6, 7 meses. Estaba viajando con un familiar en un auto. Ya había comprado su auto, venía muy contento. Era un 10 de mayo, al otro día iba a ser 10 de mayo. Y en el camino pasó algo, nunca supimos. Jamás supimos, nadie supo qué pasó. Así de sencillo, así de complicado. Pero lo que recibimos en un ataúd fue su cuerpo reducido, incinerado, de una manera terrible. ¿Pero cómo? ¿Y la persona que iba con él? Después de 3, 4 días de encontrar su cuerpo, no avisó, nadie supo nada. Tantas preguntas. Si mi madre no había muerto por el golpe de mi hermana, este golpe la mató. Yo ya estaba más grande. Y otra vez ese dolor. ¿Por qué está pasando esto? Y los deseos de venganza. Señor, ¿por qué? ¿Cómo murió? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se quemó? Nunca tuvimos una respuesta clara, nunca. No hay respuestas en el corazón humanamente, a menos que confiemos por fe en Cristo Jesús. Y mientras yo estudiaba hoy ese tema, recordé el pasado y volví a tener paz al saber que las promesas de Dios, hermanos, son ciertas. ¿Qué sería de nosotros si no conociéramos el Evangelio? ¿Qué sería de nosotros si no entendiéramos la verdad? Que solo el amor de Jesús, su perdón y su gracia nos pueden sostener en momentos de dolor, de tristeza, de desesperación. Yo veía el pueblo de Israel en Babilonia, en un lugar inhóspito, donde se burlaban de ellos, donde seguramente más de uno de sus hijos murió, donde sus esposas fueron violadas, lastimadas, o sus hijas. Y solo se aferraron a esa promesa. Espérense, yo voy a arreglar esto. Y a veces nos parece que lo que Dios dice es una burla. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Tranquilos. Señor, siempre nos has dicho eso. Pero esperen el momento. Ahora no es. Y nos parece tan tardado. Pero las promesas de Dios no tienen ni premura ni demora. Llegan en el momento exacto. Por eso esta noche quiero animarles a que cuando las pruebas lleguen, la adversidad toque tu puerta,
la injusticia llegue a tu vida, te mantengas confiando en el invisible, en las promesas de Dios. Porque Dios siempre va a estar ahí. Y Él dice, yo voy a hacer justicia y tu pleito yo lo voy a pleitear. ¿Quieres tener confianza en el Señor siempre? Que Dios te bendiga esta noche y te sostenga y te dé paz en medio de las dificultades. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor. Vamos a ponernos en pie y todos juntos entonaremos